Una de las ironías de la vida es que no es lo mismo tocar al timbre que salir a abrir la puerta. El que toca el timbre quiere que le abran y el que está dentro no quiere levantarse a abrirlo. Y esto, que vale para muchas facetas de la vida, en el tema que hoy voy a hablaros es muy útil. Resulta que cuando llega la transición, el catalán era la lengua de las lenguas minoritarias del país con más salud, pero no tenía ningún tipo de implantación pública ni educativa. Uno de los argumentos que van a usar los catalanoparlantes para implantar el catalán es que todos los hijos de catalanoparlantes tenían muchos problemas de aprendizaje en los colegios porque en el momento que entraban iban directamente al castellano cuando todo su círculo social hablaban catalán. Cosa que es muy cierta, claro. Aquí es donde entra un profesor que yo tenía, que yo detestaba cada vez que decía lo siguiente, y es que el buen alumno supera al mal maestro. Y yo, que no soy buen alumno ni lo he sido nunca, siempre decía, y los que no somos buen alumno, ¿qué hacemos? ¿Nos jodemos? Pues prácticamente esto es lo que pasaba con el tema de los catalanoparlantes en el colegio. Como resultado, y después de un tiempo, cuando los nacionalistas llegan al poder, empiezan a implantar el catalán en los colegios. Primero, hay que esperar, lógicamente, a formar una nueva generación de profesores que den una estructura a un catalán que en ese momento tenía una escritura muy mal hecha porque no se había aprendido como debía de hacerse. Conforme van pasando los años y los gobiernos nacionalistas se van haciendo más radicales, surge la idea entre los catalanoparlantes de que el castellano no es una lengua de Cataluña y que por consiguiente hay que excluirla del colegio porque hay que salvar el catalán, porque todo catalán que se digne de ser catalán tiene que hablar catalán, porque si no, no es catalán. Esto va a empezar a imbuir a todos los ciudadanos de Cataluña, a toda la educación de Cataluña, que adecuadamente ha sido instruida en profesores en la universidad. Y el ambiente con los años va a ir cada vez a peor. Como resultado, los hijos de castellanoparlantes, con todo su círculo castellanoparlante, cuando llegan al colegio se encuentran en un momento determinado con la inversión lingüística, y es que desde el minuto 1 que pisan el colegio, todo se da en catalán, salvo al castellano, al que se le trata como lengua extranjera. Como resultado, estos alumnos con su círculo social en castellano, que os recuerdo es una de las dos lenguas de Cataluña, empieza a tener muchos problemas para la escolarización. Y el argumento que en su momento valía para que los hijos de catalanoparlantes pudieran estudiar en catalán para ayudar en su aprendizaje, en el castellano no vale, porque el castellano es la lengua mayoritaria, se aprende por esporas, viendo la tele y con tu familia, se ve que la escritura también, y pues no tiene que tener ese privilegio que se le va a dar a los catalanes de que por ser hijos de catalanoparlantes tienen que hablar en catalán en el colegio. Como consecuencia, no es lo mismo tocar al timbre que salir a abrir, cuando el catalanoparlante está dentro y cuando el catalanoparlante está fuera. Es decir, yo, primero yo, luego yo, y si queda algo para mí, la ley del embudo. Y con esto lo que hemos conseguido es que el catalán no sea una lengua de todos, porque lógicamente el castellanoparlante, cuando se va haciendo mayor, va cogiendo una especie de repudio a hablar la lengua que le han impuesto y que no acaba sintiendo como suya. Y esto es algo que los nacionalismos no quieren entender. Se imbullen en el tema de que es que hay que salvar el catalán, que tiene una salud estupenda, por cierto, y que es que en Cataluña la lengua originaria es el catalán, el castellano se ve que no lo habla nadie, y con esto lo solucionan todo. Esto no hay que consentirlo. Para salvar el catalán hay que hacer que se quiera al catalán. Y eso refluye mucho en muchos jóvenes actuales que, sabiendo catalán perfectamente, escribiéndolo mejor que el castellano, porque han tenido muchas más horas, no lo usan. Y no hay excusas de luego decir es que no entiendo por qué la gente joven no usa el catalán como lo usaban antes en los 80. Pues porque les habéis obligado a que lo detesten.